Buenas noches para toda la gente que nos acompaña la noche de hoy aquí en La Voz del Más Allá. Les damos la más cordial de las bienvenidas a toda la gente que ya está con nosotros. Muchas gracias por la preferencia de todos ustedes. Estamos casi a punto de llegar a los 11,200 suscriptores aquí en este canal de YouTube, Rubén Flores, La Voz del Más Allá, por lo cual estoy muy agradecido. Gracias por siempre estar aquí con nosotros y con las historias. Y pues bueno, ya lo saben, muchachos, vamos a estar por aquí narrando unas historias que se nos hicieron increíbles y que nos mandaron y que las hemos estado seleccionando. De verdad, gracias a toda la gente que siempre está participando con nosotros y que siempre está poniendo su granito de arena y su enorme aportación a este programa que son con sus historias. Muchas gracias de verdad a toda la gente que siempre está participando. Saludos para todos ustedes, a la gente que nos está viendo aquí en las diferentes colonias de San Luis Potosí, en los diferentes municipios, en diferentes ciudades y países. Les mandamos un gran saludo. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que también me puedes encontrar en diferentes redes sociales como Rubén Flores 97, tanto en TikTok como en Instagram. Así me puedes encontrar. En Facebook tenemos una fanpage que es Rubén Flores 97.7. Ahí ustedes nos pueden hacer el gran favor de mandarnos por inbox las historias para poderlas narrar nosotros aquí en los programas. De verdad, gracias a toda la gente que siempre está al pendiente de este gran programa. Muchas gracias, muchachos, y pues bueno, espero que hoy también puedan suscribirse y activar la campanita aquí arriba para que les avise cada que tengamos programa, y también ojalá que nos puedas regalar un me gusta aquí bajo esta publicación. Eso nos hace bastante bien. Así que, señores, vamos a iniciar con el programa, con las historias. Prepárense porque tenemos historias muy buenas que narrarles la noche de hoy. Mi nombre es Rubén Flores, desde San Luis Potosí te estamos saludando y vamos a iniciar con historia. Bienvenidos, buenas noches. ¿Has tenido alguna experiencia paranormal? ¿Sabes lo que se siente vivir algo con aparecidos? Muchos aseguran haber vivido cosas muy espeluznantes con los muertos y dicen que hasta el momento no saben cómo pudieron resistirlo. No desearía verme en los zapatos de personas las que han dado momento están teniendo algún suceso con entidades venidas del inframundo. Se me eriza la piel nomás de imaginármelo. Esta que les cuento es una de ellas. Fue un caso basado en hechos reales. Le sucedió a unos primos de mi madre. Es por eso sé que fue real, y el miedo que les causó a quienes la tuvieron. En una ocasión iban en plena carretera con unos amigos. Los habían invitado a una fiesta en otro pueblo que se encontraba algo retirado. En eso miraron que un hombre estaba tirado a la orilla del pavimento y decidieron detenerse para prestarle ayuda. Entonces, uno de los que iban con ellos vio que el hombre tirado traía un gran anillo de oro en uno de sus dedos, y mientras los demás trataban de ayudarlo para que despertara, el otro muchacho, que era algo mañoso, intentaba quitarle el anillo para robarlo, pero extrañamente no podía sacarlo del dedo. Parecía tenerlo pegado, pero no se rindió, porque al ver que no podía extraerlo por la buena, sacó de su bolsillo una filosa navaja y, ante la mirada y asombro de los demás, le cortó el dedo. Mis primos, cuando vieron eso, molestos, lo reprendieron. No les gustó lo que había hecho. Pero aquel muchacho, debido a su fea costumbre, haciendo caso omiso, ignoró aquel regaño y guardó el anillo en su bolso, marcando en su rostro una sonrisa cínicamente. Luego continuaron su camino tratando de olvidar ese incidente, aunque no sería tan sencillo por la manera tan deplorable de lo que hiciera su amigo. Cuando llegaron a su destino habían olvidado lo que pasó, y así pasaron la noche disfrutando de la fiesta. Al día siguiente, ya casi al anochecer, por una extraña razón decidieron regresarse, pero solamente quiso hacerlo uno de mis primos, quien venía conduciendo el auto, y aquel chico que le había robado el anillo a la persona en la carretera. Los demás habían decidido quedarse, estaban a gusto con sus amigos. Cuando iban en el camino por ese momento ya estaba muy oscuro. De repente, intempestivamente, esto no sé si fue casualidad o por qué entidades de lo desconocido alteran la realidad para que estas cosas paranormales se lleven a cabo. Yo me atrevo a decir que es por la segunda.
porque se detuvo el coche precisamente en el mismo punto donde estaba aquel hombre tirado un día antes. Ellos lo notaron y también se dieron cuenta que el coche se había detenido porque no traía gasolina. Se habían venido de la fiesta sin revisarlo, pero era raro porque le habían llenado el tanque cuando se vinieron. Era suficiente como para ir y regresar sin ningún problema, ya que un auto de 4 cilindros no gasta mucha gasolina. Sin embargo, por algo que no comprendían, el tanque estaba sin gota de combustible. Quizás alguien se la había sacado en la fiesta, pensaron. A esa hora ya era tarde y difícilmente alguien pasaría por esa solitaria carretera para ayudarlos. Desalentados, al no tener otra opción, se metieron al coche y pasarían la noche ahí en espera de que alguien pasara casualmente y los ayudara. No obstante, los sucesos raros aún no terminaban. Parecía que la noche estaba llena de sorpresas. A lo lejos, dentro del monte, vieron una luz encendida. Se bajaron y decidieron ir a ver si encontraban gasolina, o al menos posada para no pasar la noche a la intemperie y morir de frío. Pero era extraño porque al ir caminando notaron que en vez de acercarse a la luz, se iban alejando de ella. Pareciera que se movía sola. Entonces no era una cosa como lo pensaron, podría ser algún cazador nocturno. Sus esperanzas de recibir ayuda se vinieron abajo. Sin embargo, al caminar 100 metros más, de repente quedaron al pie de una casita. Más bien parecía un jacal, pero parecía estar abandonado. En ese momento no les importó lo que querían, era un lugar caliente donde pasar la noche. Uno de ellos levantó la mano para tocar, pero antes de golpear la puerta se encendió una luz por dentro y escucharon unas palabras diciéndoles que pasaran. Los estaban esperando. Se miraron con incertidumbre, casi impactados. ¿Cómo podría ser posible que alguien sin saber que estaba buscando ayuda los estuviese esperando en ese jacalito completamente solo a medio de la nada? Abrieron la puerta y quedaron frente a una desgastada anciana. Intentaron decirle sus motivos por los que andaban ahí, pero ella los interrumpió diciendo que sabía a lo que iban y no tenían gasolina. Solo podría ofrecerles posada para que pasaran la noche, pero estaba por llegar su hijo y tal vez él podría conseguirles. Los invitó a pasar y al entrar la señora les ofreció muy amable algo de cenar. Café, galletas o lo que quisieran. Ellos aceptaron por cortesía, pero sentían que algo no andaba bien. Algo fuera de lo normal rondaba en el ambiente. Por principio de cuentas, ¿qué hacía una viejecita cuando les sirvió el café? Se dieron cuenta que le faltaba un dedo, el mismo que le había cortado su amigo al hombre en la carretera para robarle el anillo. Un escalofrío invadió sus cuerpos sintiendo miedo, pero sintieron más porque al observar a la anciana irse nuevamente hacia la cocina, vieron que estaba flotando en el aire, ya que no se le veían los pies. El terror invadió su ser. ¿En dónde demonios habían caído? La señora, al ver que se habían dado cuenta de todos, los miró fijamente con odio, diciéndoles algo escalofriante. Sé lo que están pensando. ¿Quieren saber qué hago en este lugar sola si no tengo miedo y por qué le hace falta un dedo a mi mano? La respuesta es simple. Cuando estaba viva sí tenía miedo y ahora vengo del más allá para vengarme. Ellos en ese momento, paralizados por el terror, no sabían qué hacer, tampoco qué decir. La anciana, al percatarse de su miedo, empezó a contarles que no hacía mucho, al ir caminando por la carretera, hacía tanta calor que se desvaneció quedando sin sentido a un lado de la carretera y no supo más de sí. Lo único de valor que traía era un anillo de oro muy bonito, una herencia familiar. Pero una de las malas personas, al verme tirada en el suelo, en vez de ayudarme, cortaron el dedo para robarme el anillo. Para ese momento mi primo y su amigo estaban aterrorizados, pensaban que no era posible. Ellos vieron que quien estaba tirado en esa carretera era un hombre y ahora una anciana les estaba contando lo que habían hecho con él. ¿Cómo lo sabían? Era desconcertante, además le faltaba el mismo dedo. Estaban ante una aparición sedienta de venganza, pero eso aún no terminaba porque la viejita les siguió contando su historia y en un dado momento les hizo otra pregunta, una pregunta que ya estaban esperando, pero con una voz muy tenebrosa.
ustedes han de querer saber quién me hizo esto. Ellos, sin saber qué contestar, asustados, solamente pudieron decir que sí, moviendo con la cabeza. Estaban temblando. Entonces la anciana, a una velocidad increíble, se deslizó sobre el muchacho diciéndole: fuiste tú. Pero al lanzarle encima de él, lo traspasó como si fuera de humo, comprobando que aquella anciana era una aparición fantasmal. Entonces, como pudieron, casi cayendo, salieron corriendo de aquel lugar, llegaron al carro, se encerraron y esperaron hasta el amanecer sin pegar los ojos toda la noche. Pensaban que en cualquier momento se les aparecería la anciana por fuera del auto, pero no sucedió nada. Sin embargo, el miedo persistió hasta que amaneció. Mi primo, por curiosidad, le dio marcha al switch. ¿Cuál fue su sorpresa? Que el carro encendió. Todo había sido tramado por voluntad del más allá para cumplirse un mal deseo de venganza por los muertos. Cuando llegaron a la casa asustados nos contaron la historia. Algo también extraño como curioso fue que el muchacho nunca supo qué pasó con el anillo, puesto que al revisarse los bolsillos donde lo había guardado ya no lo traía por ningún lado. Un día, por mera curiosidad, fueron a donde les había sucedido todo eso y no había ningún jacalito. Sin duda, la experiencia vivida le dejó muy claro que no debía tomar cosas ajenas y menos de los difuntos, y lo entendió, aunque fue de mala manera, porque desde esa vez se le quitó esa manía. Pero lo malo de esto fue que, por su culpa, mi primo vivió algo muy escalofriante no perteneciente al mundo de los vivos, una cosa que no debía sucederle, puesto que él sí trató de auxiliarlo cuando lo encontraron en el camino. Con el tiempo cayeron en cuenta que aquel hombre tirado en la carretera era hijo de esa anciana. Había muerto de un paro cardíaco al ir caminando, y la anciana regresó del más allá por el anillo que se le había robado. Gracias a toda la gente que sigue con nosotros, que está lista para seguir escuchando más historias de terror en esta gran noche. De verdad, muchas gracias a toda la gente que está aquí con nosotros. Ojalá que nos puedas regalar un me gusta aquí bajo esta publicación, y también ojalá que te puedas suscribir, activa la campanita para que te avise cada que hay un programa de La Voz del Más Allá. Así que bueno, continuamos con más, muchachos. Muchas gracias a toda la gente que se está haciendo presente en este momento. Ojalá nos puedas decir dónde nos estás escuchando, con quién nos estás escuchando, en qué colonia, en qué municipio, en qué ciudad o en qué país estás. Eso nos agradaría bastante saber dónde estás y con quién estás. Y pues bueno, continuamos con más, muchachos, más de La Voz del Más Allá. Mi padre en su época de niñez y juventud vivió en una vereda que se llama el Alto de los Arenales, aunque yo la conozco porque allí aún hay una vivienda que pertenece a mi familia. Ya no vivimos allí, pero contaba mi padre que en toda la región del Alto de los Arenales se hablaba de la lumbre. Simplemente decían así, pero aseguraban que no era bueno encontrársela en la noche. La lumbre era un fuego que se veía a la distancia en los caminos, como si alguien en verdad trajera una llamarada en su mano. Aseguraban que era el mismísimo diablo que hacía recorrido por aquellos caminos buscando almas incautas para llevar con él. Advertían que si veías la luz a lo lejos, era mejor esconderse y esperar que pasara sin mirarla, porque podías perder no solo tu vida, sino también tu alma, pues el mismísimo diablo se la llevaría con él y las haría vagar por la eternidad tras él por aquellos caminos, siguiendo la luz. Porque las almas seguían aquel camino buscando encontrar el paso del otro mundo, pero el diablo les tenía engañados con esa luz que traía del mismo infierno. Pero contaba así también mi padre, que él era un chico rebelde y le gustaba la aventura e ir en contra de las reglas, así que le había preguntado a Antonia, una viejita que vivía mucho más arriba de todos ellos, cómo podía uno ver la lumbre, que si era verdad que no se podía mirar directamente. Antonia le dijo que la manera más fácil de poder verla era llevar un espejo. Si se encontraba la luz en el monte, debías esconderte y mirarlo con el reflejo. Eso sí, le advirtió que no podía mirarla directamente porque si no, perdería su alma.
Otra cosa que le advirtió es que por mucho miedo que le diera, no debía hacer ruido, sino quedarse en la posición donde estaba y esperar que aquello desapareciera. Así era que mi padre no es que gustara mucho de la noche, porque no solo se hablaba de la lumbre, también de brujas y de espantos. Y él a las brujas sí que les temía, porque ya varias veces les había escuchado saltando y riendo en el techo de la casa. Aún así, siempre llevaba su espejo en el bolsillo, no solo para peinarse y verse bien ante las jóvenes de aquella época, sino por si en algún momento se encontraba la lumbre. Y efectivamente, esa noche llegó. Bajaba precisamente de la casa de quien ahora es mi madre. De visitarla tenían planes de matrimonio y aunque en aquellos tiempos no se permitía que hicieran visitas hasta tarde, mi padre ya con promesa de matrimonio por delante, le otorgaban permiso casi hasta las 10 de la noche, cuando el abuelo desde adentro decía con una carraspeo: «Mi hija, ¿dónde está? Porque ya es hora de dormir». No había más palabras, ya sabían los novios que se tenían que despedir y mi padre emprendió camino de regreso a su casa cuando precisamente a una larga distancia pudo ver que la lumbre bajaba camino abajo de donde él venía. Sin pensarlo dos veces se escondió tras un árbol y allí sacó su espejo. Estaba decidido a verlo, a saber qué era aquello de lo que tanto hablaban. Esperó varios minutos porque aquella aparición venía bastante retirada, pero la siguió con la mirada hasta que estuvo cerca. Allí empezó a mirarla por el espejo. Cuando estuvo el reflejo en su pequeño espejo, pudo ver lo que todos decían. En realidad, aquel era el demonio, pero no como a él se lo habían pintado. Era como si hubiera la muerte, una calavera, todo lo que de ella sabemos, pero estas se le notaban mucho los ojos rojos, como si estos fueran los que alumbraban. No llevaba ninguna antorcha en la mano ni fuego como muchos decían. La lumbre alumbraba directamente con sus ojos. De resto, lo demás era una calavera, pero esto no fue lo que más impresionó y aterró a mi padre. Era que detrás de ella iban muchos hombres como si fueran zombies que persiguen algo que ven, pero no pueden alcanzar. Era la luz que aquella tenía en los ojos. No era uno, ni dos, ni tres, eran cientos de ellos. Esto no eran calaveras, eran figuras famélicas, flacas y acabadas, muy blancas de piel, como si fueran una persona que estuviese a punto de morir. En las almas de estos desdichados, persiguiendo esa luz que nunca podían alcanzar. Mi padre se persinó 3 veces y esto hizo que aquella aparición se detuviera en seco y mirara a varios lugares, alumbrando con sus ojos cada lugar que miraba, como si la señal de la cruz le diera una advertencia. Así que, mirando a todas partes, dio un rugido infernal que mi padre dice que le hizo poner los vellos como púas y sentir un frío que recorrió su espalda dorsal, haciéndolo temblar ante el reflejo de aquel espejo. La lumbre desapareció con todas esas almas que le seguían, dejando la noche más oscura de lo normal, más fría y más tenebrosa. Pero cuando ya no había nada y solo oscuridad lo acompañaba, escuchó la risa de una mujer y una voz que le decía: «Por mucho que me temas, por mucho que te escondas, algún día iré por ti». Mi padre guardó el espejo en el bolsillo y corrió a su casa. Desde esa noche evita después de las 6 de la tarde salir por caminos solos, porque no sabe si lo que vio esa noche es el demonio o la mismísima muerte que le advirtió que anda detrás de sus pasos. Gracias a toda la gente que sigue con nosotros en esta gran noche de La Voz del Más Allá. Espero que toda la gente siga conectada con nosotros y sobre todo, ojalá que nos puedas regalar un me gusta aquí bajo esta publicación y también, muchachos, que se puedan suscribir a mi canal Rubén Flores, La Voz del Más Allá, para ser cada vez más en esta gran comunidad de historias de terror. Así que continuamos con más de La Voz del Más Allá en esta gran noche. Prepárense. Desde que llegó el nuevo sacerdote a aquel pueblo de campesinos, todo cambió.
Y no porque el sacerdote en su cotidianidad fuera diferente. Celebraba sus 2 misas diarias, en la mañana y en la tarde, y los domingos 4 misas. Todo se podría decir que era normal, pero los pobladores algo había cambiado. Aquel sacerdote era diferente y aunque atendía a los feligreses con cordialidad, ellos veían algo en él que no les cuadraba. Esto lo acrecentaba el hecho de que siempre que hacía la última misa de la tarde, cerraba la iglesia a cal y canto, y de él no se volvía a saber nada, como si en las noches guardara un oscuro secreto, algo que le escondía a todos los pobladores de aquel pequeño pueblo. Algunos aseguraban que sin tener ningún conocimiento, que el sacerdote era diabólico y que en las noches utilizaba la iglesia para hacer rituales satánicos para invocar al demonio. Otros más osados aseguraban que él mismo era el demonio y que en la noche cerraba la iglesia y salía de allí a visitar lugares alejados donde la oscuridad era su mayor cómplice. La verdad es que nadie sabía nada, aunque muchos intentaron mirar porque entre las ventanas de la iglesia nunca vieron nada de todo aquello que hablaban. Pero una noche escucharon un grito desgarrador. Los más cercanos de la iglesia corrieron a ver qué es lo que estaba pasando, y aunque estaba cerrada, 4 hombres forzaron la puerta principal y entraron. El sacerdote estaba en pleno altar mayor con las manos abiertas, mirando al cielo con los ojos perdidos, pero también asustados, viendo algo que lo hizo morir de manera extraña. Fue enterrado en el mismo poblado porque, aunque los feligreses avisaron a la curia del pueblo más cercano y más grande para que vinieran por el cadáver, se los entregarían a sus familiares. Allí dieron una respuesta que extrañó a todos. Desde la curia aún no enviaban ningún sacerdote, ni siquiera sabían que el anterior había muerto. Nadie les había dado esa noticia, así que el sacerdote fue enterrado en el mismo cementerio del pueblo. Desde entonces, cada vez que un sacerdote es enviado, este asegura que en las noches ve al fantasma de aquel sacerdote diabólico y que muchas veces lo ataca. Es así que el sacerdote que llega nuevo al pueblo termina la última misa con la iglesia y se va para su casa, esperando no encontrarse con el fantasma de aquel sacerdote. Otros cuentan que si vas al cementerio en la noche puedes encontrarte al sacerdote. Ya solo es una calavera con sotana raída y sucia, como buscando algo que se le perdió o le quedó pendiente en este mundo. Aseguran que quien lo puede ver pasar varios días con fiebres y muchos incluso han llegado a enloquecer. ¿Quién era el sacerdote joven que llegó a esa iglesia? ¿Acaso si era un sacerdote o un simple enviado del demonio para corroer la misma iglesia? Pero de esto nada se podría asegurar, porque cuentan los feligreses que nunca hizo nada extraño en sus sermones y mucho menos en sus confesiones. Con el tiempo, llegó un sacerdote nuevo, joven, como el de la historia, el padre Abelardo. A este le contaron la historia de lo que allí ocurría, pero él dijo que un hombre de fe y consagrado a Dios no debía dar crédito a aquellas habladurías que solo fomentaban el poder del demonio. Así que lo primero que hizo fue celebrar una misa después de las 7 de la noche, cosa que ya hacía muchos años ningún sacerdote hacía por miedo al fantasma, al demonio de aquel sacerdote. Cuando el padre levantó las manos para bendecir el cáliz, algo terrorífico y extraño ocurrió. Empezó a hablar con una voz gruesa. Esta voz contaba con uno de los pecados de los feligreses que habían sentado en la iglesia. Cuando escuchaban sus pecados, sus traiciones al esposo, el robo de alguna gallina, salían corriendo de la iglesia. Así lo hicieron todos, dejando la iglesia y huyendo de ahí, porque este sacerdote estaba confesando los pecados que cada uno de ellos había hecho, y aunque los que estaban en la iglesia no se confesaron con el sacerdote que murió en extrañas circunstancias, estaban seguros de que lo habían hecho con otros sacerdotes que habían por ahí, y que el espíritu de aquel malvado hablaba por la voz de este joven.
Nunca más volvieron a la iglesia hasta que aquel sacerdote fue cambiado. Cuando el nuevo sacerdote le contaron la historia, no se puso a tentar al demonio, simplemente dijo que la noche no se harían misas en la iglesia y que después de la última misa se cerraría hasta el amanecer. ¿Qué ocurre en aquella iglesia? Nadie lo sabe, pero aunque se cree que es la casa de Dios, se cierran las noches porque creen que allí vive el demonio. Gracias a toda la gente que sigue con nosotros en esta gran noche. Muchas gracias a toda la gente que nos está acompañando. Y pues bueno, llegó el momento de despedirnos, muchachos. Muchas gracias a todos por su amable compañía. Les recuerdo a toda la gente que ojalá se puedan suscribir aquí a mi canal de YouTube, Rubén Flores, La Voz del Más Allá. Y también, muchachos, los invito a que me sigan en mis redes sociales. Recuerden que en TikTok y en Instagram estamos como Rubén Flores 97. En Facebook tenemos una fanpage que es Rubén Flores 97.7. Ahí por ahí ustedes nos pueden mandar sus historias y con todo el gusto del mundo las vamos a narrar. Ya nos vamos a despedir. Muchas gracias, que pasen una excelente noche. Mi nombre es Rubén Flores y los espero en el próximo programa. Gracias, hasta la próxima. Buenas noches para toda la gente que nos acompaña la noche de hoy aquí en La Voz del Más Allá. Les damos la más cordial de las bienvenidas a toda la gente que en este momento ya está con nosotros y que está participando en este programa con sus historias y absolutamente con todo lo que nos ha mandado. Muchas gracias de verdad a toda la gente que siempre está al pendiente de este gran programa. Y pues bueno, espero que la noche de hoy se quede con nosotros. Espero que esta noche esté en compañía de su familia o en el trabajo o tal vez ya a punto de dormir. Esperemos que nos acompañe hasta finalizar esta emisión del día de hoy. Gracias de verdad a toda la gente que en el programa anterior nos hizo el gran favor de llegar hasta los 11,200 suscriptores. Muchas gracias. Somos pocos aún todavía. Espero que la gente se siga suscribiendo con nosotros en el programa. Muchas gracias. Y pues bueno, a toda la gente que nos está escuchando en este momento, le pedimos el favor que se suscriba, que active la campanita para que le avise cada que hay programa de La Voz del Más Allá. Y también puede seguirme en mis diferentes redes sociales. Estamos como Rubén Flores 97, TikTok, Instagram y también Facebook. Puede estar ahí con nosotros en contacto. Hoy te saludamos con todo gusto desde San Luis Potosí, Rubén Flores aquí en el micrófono. Espero que te puedas quedar en esta gran noche. Así que vamos a iniciar La Voz del Más Allá. Espero contar con tu like aquí en esta transmisión y espero que puedas compartir también. Eso nos ayuda bastante para seguir generando más contenido de historias de terror. Así que bienvenidos y vamos con la primera historia. En la cabina de radio las luces parpadeaban tenuemente, iluminando el rostro pálido de Armando, el locutor de una estación de radio, Voces de la Noche. Era pasada la medianoche y la ciudad dormía ajena al terror que se desataría en ese instante. El teléfono rojo que casi nunca sonaba irrumpió en el silencio con un timbre estridente. Armando, con un escalofrío recorriéndole la espalda, contestó. Una voz áspera y cargada de odio surgió del auricular. Esta noche has proferido insultos contra las antiguas artes, has mofado el poder de las sombras, pero esto no se va a quedar así. Por esto pagarás caro, muy muy caro. Y antes de que Armando pudiera replicar, la línea se cortó con un clic seco y ominoso. Al principio el locutor lo tomó por una broma de mal gusto, pero esa noche, al regresar a su hogar en una colonia muy conocida, las cosas comenzaron a torcerse. Sombras danzaban en las esquinas, susurros intangibles parecían emanar de las paredes y una sensación helada invadía cada habitación. Su esposa, Elena, comenzó a tener pesadillas vividas donde figuras deformes la acechaban en la oscuridad. La pesadilla se intensificó con sus hijos. El pequeño Mateo hablaba con amigos invisibles,
de ojos rojos y sonrisa afilada. Su hija adolescente Sofía se tornó irascible y violenta, con una fuerza inusual que aterraba a sus padres. Objetos levitaban en la casa, puertas se abrían y cerraban solas, y un hedor nauseabundo a azufre se percibía en el aire. Armando intentó buscar ayuda, consultó sacerdotes y curanderos de la región, pero nadie parecía poder romper el embrujo. La maldición de la bruja se había aferrado a su familia como una garra invisible, desgarrando su voz y cordura. Las posesiones se volvieron más frecuentes y brutales. Elena levitaba en su cama con los ojos en blanco, recitando algunas lenguas desconocidas. Mateo arañaba las paredes, gimiendo nombres extraños. Sofía manifestaba una fuerza sobrehumana, profiriendo insultos y blasfemias con una voz gutural que no era la suya. Desesperado, Armando continuó con su programa de radio, aunque su voz temblaba y las interrupciones extrañas se volvieron habituales. En medio de una transmisión se escucha una carcajada helada y la voz de la bruja resonó en los altavoces de toda la ciudad. Tu sufrimiento apenas comienza, tu alma será mía. La situación en casa se volvió insostenible. Una noche los vecinos reportaron gritos desgarradores provenientes de la casa de Armando. Al llegar la policía encontraron una escena dantesca. Los cuerpos de Elena y sus hijos yacían inertes, con expresiones de horror petrificadas en sus rostros. Armando no estaba. Días después encontraron el cuerpo de Armando en su cabina de radio y estaba sentado frente al micrófono, con la mirada perdida y una sonrisa macabra dibujada en sus labios pálidos. No había señales de violencia física, pero un escalofrío recorrió los presentes al notar que el micrófono seguía encendido, aunque no emitía sonido alguno. La estación de radio cerró sus puertas. La gente susurraba sobre la maldición de la bruja y el trágico destino del locutor y su familia. Algunos juraban haber escuchado su voz espectral transmitiendo en frecuencias olvidadas, una risa hueca que desvanecía en la oscuridad de la noche. Nadie sabe con certeza si el alma de Armando encontró descanso o sigue penando en las ondas radiales, atrapada en el embrujo eterno de aquella bruja. Gracias a toda la gente que sigue con nosotros en esta gran noche de La Voz del Más Allá. Muchas gracias. Y les recuerdo, muchachos, que pueden seguirme en mis diferentes redes sociales. Estamos como Rubén Flores 97, tanto en Instagram como en TikTok y en Facebook. Tenemos una fanpage que es Rubén Flores 97.7, donde ustedes pueden hacernos el gran favor de seguirnos y también por medio de inbox mandarnos sus historias. Vamos a narrar la siguiente historia, muchachos. Espero que la gente se quede con nosotros en esta gran noche. Muchas gracias. Nos gustaría saber dónde nos escuchas, dónde nos estás viendo, con quién estás. Espero que nos puedas escribir aquí en esta publicación y también regalarnos un me gusta. Así que mientras tanto vamos a continuar con más de La Voz del Más Allá. Ernesto y María, sus nombres eran sinónimos de amor, sus vidas un lienzo a punto de ser coronado con la pincelada de su boda. La emoción flotaba en el aire de Soledad de Graciano Sánchez, pero el destino, con su cruel sentido del humor, tenía otros planes. Un día antes del gran día, el trabajo llamó a Ernesto a Zacatecas. Se fue con la promesa de regresar a tiempo, con el corazón lleno de la imagen de María en su vestido de novia. Esa noche, el viaje de vuelta fue una carrera contra el reloj. Su celular murió, dejándolo desconectado del mundo, sin forma de avisar que ya estaba de camino. Al doblar la esquina de la casa de María, un nudo se le formó en el estómago. Las luces parpadeantes de las ambulancias y el furgón del CEMEFO rompieron la calma de la noche. Su mente se negó a procesar lo que veían sus ojos. María había muerto. Un infarto, así de simple y así de cruel. Apenas unas horas, menos de 12 horas para ser exactos, 12 horas para su boda. La vida le arrancaba de las manos lo que más amaba. Se acercó como en un sueño y vio el cuerpo inerte de su amada. Suplicaba con la voz rota que abriera los ojos, que no podía estar muerta. Susurró su nombre una y otra vez, aferrándose a la negociación como a un salvavidas.
El día siguiente fue una pesadilla palpable. En el velorio María yacía en su ataúd vestida de novia. Ernesto, con su traje de novio, se mantuvo a su lado, un espectro más en ese funeral tan gris y sombrío. Las palabras de consuelo se ahogaban en el aire. El dolor era demasiado denso. Cuando todo terminó y regresó a casa, la voz de María lo persiguió. Le decía que no estaba muerta, que estaba viva. Sus padres, preocupados por su estado, llamaron a un médico. Los calmantes hicieron efecto, sumiéndolo en un sueño intranquilo. Los padres de Ernesto tuvieron que salir de la ciudad por 2 días, dejando a su hijo sumido en su duelo. Pero la voz de María no se desvaneció. Ahora podía verla en todas partes, su imagen desfigurada con trozos de carne colgando de su rostro, su voz distorsionada, pero pidiéndole ayuda, rogándole que la sacara. La desesperación de María era palpable y el amor de Ernesto, torcido por el dolor, no le permitía ver la verdad. 2 días después, el olor a putrefacción recibió a los padres de Ernesto al regresar a casa. Un hedor nauseabundo invadió cada rincón. Subieron las escaleras con el corazón desbocado, temiendo lo peor. Al entrar al cuarto de Ernesto, la escena los golpeó con la fuerza de un rayo. Allí estaba Ernesto, con el cadáver descompuesto de María entre sus brazos. Su rostro, manchado con la sangre putrefacta, irradiaba un macabro final. Y una irresistible sonrisa macabra también de felicidad. «Miren, se los dije, estaba viva», gritó con una voz llena de locura. «Ahora sí seremos felices para siempre». De pronto, sacó una pistola y, sin dudarlo, se la llevó a la sien. El sonido del disparo resonó en la casa, un eco final de un amor que la muerte había pervertido hasta el horror. Gracias a toda la gente que sigue con nosotros en esta gran noche de La Voz del Más Allá. Saludos para toda la gente que en este momento está conectada. Muchas gracias. Espero que toda la gente nos regale un me gusta en esta nueva publicación de La Voz del Más Allá. Saludos para todos ustedes y también esperemos que toda la gente se siga suscribiendo. Muchas gracias. Vamos a continuar con más de las historias de esta noche. Quédense con nosotros aquí en La Voz del Más Allá. Compartan, por favor, esta transmisión. Les mandamos un gran saludo a toda la gente que está aquí en las diferentes colonias de San Luis Potosí, a toda la gente que está en diferentes municipios, a la gente que está en diferentes estados y también a la gente que está en diferentes países. Muchas gracias por estar con nosotros en esta gran noche de La Voz del Más Allá. Vamos con la siguiente historia. En el corazón de San Luis Potosí, donde las calles empedradas susurraban historias antiguas y las sombras se alargaban al caer la tarde, la familia Martínez vivía una pesadilla que desafiaba toda lógica y razón. Adrián, el hijo de 15 años, había sido un muchacho alegre y curioso, pero algo oscuro se había apoderado de él. Todo comenzó con la ouija, un tablero antiguo y polvoriento que Adrián encontró en el ático de su abuela. Al principio era solo un juego, una forma de desafiar el aburrimiento con sus amigos, pero pronto el juego se volvió siniestro, las risas se convirtieron en susurros y los susurros se convirtieron en gritos. Adrián cambió, se volvió pálido, ojeroso, como si la vida se le escapara lentamente. Sus calificaciones cayeron en picada, sus amigos lo evitaron y sus padres, Elena y Javier, se llenaron de preocupación. Por las noches los ruidos en su habitación los mantenían despiertos, voces guturales, arañazos en las paredes, objetos que se movían solos. Una noche, Elena y Javier regresaron del trabajo y encontraron la puerta de la habitación de Adrián cerrada con llave. Al forzarla, se encontraron con una escena que heló hasta los huesos. Adrián levitaba en el aire, su cuerpo contorsionado en ángulos imposibles, sus ojos blancos y vacíos. Recitaba el Padre Nuestro al revés. Su voz, un gruñido demoníaco y una risa helada resonaba en la habitación. Javier intentó sujetarlo, pero la fuerza de Adrián era sobrehumana. Elena, presa del pánico, corrió a pedir ayuda a los vecinos. Cuando llegaron, la conmoción los dejó sin palabras. Adrián, amarrado a la cama, luchaba contra las cuerdas.
sus ojos inyectados en sangre, su cuerpo convulsionado violentamente. La policía llegó, pero incluso ellos estaban desconcertados y llamaron a un sacerdote, el padre Francisco, quien reconoció los signos de una posesión demoníaca. El padre Francisco intentó un exorcismo, pero la entidad que habitaba a Adrián era demasiado poderosa. El caso llegó a los oídos del obispo, quien envió un equipo de expertos en demonología del Vaticano. Después de semanas de estudio y oración, llegaron a una conclusión aterradora. Adrián estaba poseído por un demonio antiguo y poderoso, uno de los príncipes del infierno. El Vaticano tomó una decisión sin precedentes. Adrián sería trasladado a Roma, donde los exorcistas más experimentados del mundo intentarían liberarlo. La noticia se extendió como un reguero de pólvora y la gente de San Luis Potosí se llenó de miedo y asombro. Durante el traslado, Adrián mostró una fuerza y una malicia inaudita. Los agentes que lo custodiaban fueron testigos de fenómenos inexplicables, puertas que se cerraban solas, objetos que volaban, voces que susurraban amenazas en idiomas desconocidos. En el Vaticano, Adrián fue sometido a exorcismos intensos y prolongados. Los sacerdotes lucharon contra la entidad que lo poseía, pero el demonio era astuto y resistente. Se burlaba de ellos, los atacaba con visiones y los atormentaba con susurros. Finalmente, después de semanas de lucha, el demonio fue expulsado. Adrián quedó exhausto pero libre. Los sacerdotes lo llevaron a un lugar secreto donde podría recuperarse y vivir una vida normal. La Ouija, el objeto que desató la pesadilla, fue quemada y sus cenizas esparcidas en el mar. Pero la leyenda de Adrián Martínez perduró, un recordatorio escalofriante del mal que acecha en las sombras esperando una oportunidad para poseer una alma desprevenida. Gracias a toda la gente que sigue con nosotros en esta gran noche de La Voz del Más Allá. Les mandamos un gran saludo para todos ustedes. Y pues bueno, recuerde que usted nos puede regalar un me gusta aquí bajo esta publicación, como también suscribirse aquí a mi canal de YouTube, Rubén Flores, La Voz del Más Allá. Espero que toda la gente lo pueda hacer. Espero que la gente nos haga el gran favor de que se suscriban aquí al canal y también que nos digan dónde nos están escuchando, con quién nos están escuchando, para así poder mandarles un gran saludo a todos ustedes. Muchas gracias. Vamos con el siguiente relato, muchachos. Rápidamente vamos a ir con el siguiente relato. Gracias de verdad a toda la gente que sigue con nosotros aquí en La Voz del Más Allá. Muchas gracias para todos ustedes. El viento aullaba como una alma en plena escena de terror. Y esto se daba en los muros del orfanato de Santa Inocencia, en las afueras de Soledad. Dentro, la atmósfera era aún más helada, cargada de un terror palpable que se había instalado desde la llegada de Mateo, un niño de ojos oscuros y sonrisa inquietante. Mateo no era como los demás. Susurros guturales en latín resonaban en las noches silenciosas, y cuando una frase en particular escapaba de sus labios, una oleada de convulsiones recorría los pequeños cuerpos de los otros huérfanos. Sus ojos se volvían vidriosos y sus voces se unían en un coro demoníaco. El padre Benjamín, un hombre de fe inquebrantable, pero con arrugas de preocupación cada vez más profundas, había agotado sus oraciones y bendiciones. Desesperado, recurrió a la diócesis implorando que lo ayudaran. La respuesta llegó en forma de dos sacerdotes, el padre Esteban, joven y fervoroso, y el padre Javier, un hombre corpulento, con una mirada curtida y cicatrices apenas visibles bajo su sotana. El padre Javier había visto horrores antes de encontrar el refugio en la fe. La guerra en la que luchó había marcado con imágenes imborrables la muerte y crueldad. Al ver a Mateo, pálido y con una fuerza antinatural,
retorciéndole el rostro en una mueca infernal, sintió un gran escalofrío, que no provenía del frío del orfanato. La primera noche fue un infierno. Mateo atado a una cama por la fuerza de varios hombres, escupía maldiciones en latín arcaico cuando pronunció la frase fatídica: vos estis fili tenebrarum. Los otros niños en sus camas comenzaron a retorcerse y a gritar en lenguas desconocidas. El padre Esteban rezaba con fervor, su rosario tintineado con un escudo contra la oscuridad, pero para el padre Javier las palabras del demonio resonaban de una manera escalofriante. La voz gutural de Mateo cambió adoptando un tono burlón y familiar. ¿Recuerdas, Javier? Barro rojo, los gritos, el olor a quemado, imágenes borrosas de trincheras, explosiones y rostros desfigurados asaltaron la mente. El demonio hurgaba en las heridas de su pasado, desenterrando la culpa y el horror que había enterrado bajo capas de fe. Cada nueva sesión de exorcismo se convertía en una tortura doble para el padre Javier. El demonio, a través de Mateo, le recordaba cada detalle sangriento de la guerra, cada vida cegada, cada decisión brutal. Su fe comenzaba a tambalearse, la cordura se desdibujaba bajo el peso de los recuerdos revividos con saña. Una noche, durante uno de los ataques de Mateo, algo se rompió en el padre Javier. Sus ojos, antes llenos de una fe firme, se inyectaron en sangre. Con un grito desgarrador se abalanzó sobre el niño poseído, intentando silenciar la voz que lo atormentaba. El padre Esteban intentó detenerlo, pero la fuerza del antiguo soldado era imparable. En el momento culminante de su arrebato, cuando sus manos temblaban sobre el cuello del niño, el padre Javier se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron con horror, como si viera algo terrible más allá de Mateo. Lentamente cayó de rodillas. Sus ojos se pusieron en blanco y una sonrisa macabra se dibujó en su rostro. Con una lentitud antinatural tomó el crucifijo de plata que colgaba en su cuello, lo desprendió y con la punta afilada se lo clavó directamente en el corazón. Un gemido ahogado escapó de sus labios antes de desplomarse sin vida. Mateo, a través de la posesión, soltó una carcajada estridente y helada que resonó en todo el orfanato. El padre Esteban, con el rostro empapado en lágrimas y sudor, sintió un terror frío recorrer su espina dorsal, pero su fe era lo único que le quedaba. Con una determinación feroz levantó su crucifijo y comenzó un exorcismo con una intensidad nunca antes vista. Sus oraciones resonaban con fuerza pura, enfrentándose a la oscuridad con la luz de su creencia. Finalmente, después de una lucha agónica que pareció durar una eternidad, el demonio abandonó el cuerpo de Mateo, dejando al niño inconsciente y exhausto. El silencio cayó sobre el orfanato, un silencio pesado y ominoso. El padre Esteban, exhausto pero victorioso, se arrodilló para dar gracias. Sin embargo, la tensión y el horror habían cobrado su precio. Un dolor agudo le atravesó el pecho y cayó hacia adelante, sin vida, víctima de un infarto. Desde aquella noche fatídica, el orfanato Santa Inocencia quedó abandonado. Los niños que sobrevivieron fueron reubicados, pero la leyenda del lugar persistió. Los habitantes de Soledad cuentan que en las noches oscuras, sin luna, se pueden escuchar gritos desgarradores provenientes de las ruinas. Algunos afirman haber visto dos figuras espectrales, vestidas con sotanes raidas, ardiendo en llamas en el pasillo principal, repitiendo una y otra vez las horribles escenas de su último enfrentamiento contra la oscuridad. El viento aullaba, llevando consigo los ecos de la posesión y la desesperación, un recordatorio constante del mal que una vez residió en el ahora maldito orfanato de Santa Inocencia. Gracias a toda la gente que siempre está con nosotros aquí en La Voz del Más Allá. Gracias, les mandamos un gran saludo. Espero que las historias les estén agradando. Estas historias nos las
nos las habían platicado y con un poquito de paciencia les empecé a escribir, dándoles algunos tintes. Ojalá que les estén gustando estas historias que tenemos para todos ustedes aquí en La Voz del Más Allá. Así que continuamos con más en esta gran noche de La Voz del Más Allá. La casa grande se erguía sombría contra el cielo de San Luis Potosí. Sus muros de cantera, ahora testigos silenciosos de 6 meses de creciente terror. Dentro, la señora Estela vivía en un estado de vigilia constante, su corazón atenazado por el sufrimiento de su hijo Eduardo. La esquizofrenia lo había sumido en el laberinto oscuro, donde la realidad se desdibujaba y las voces lo atormentaban, voces que alternativamente anunciaban la presencia del demonio, un espectro invisible que codiciaba sus almas. Las noches eran un crisol de sonidos escalofriantes provenientes de la habitación de Eduardo. Gemidos seniles se mezclaban con el llanto desconsolado de un bebé, interrumpidos por carcajadas heladas que parecían resonar desde las profundidades del infierno. Estela se aferraba a su fe, rezando el rosario con fervor, buscando un resquicio de luz en la oscuridad que los envolvía. Un día, mientras las cuentas de madera se deslizaban entre sus dedos en la sala, escuchó los lentos pasos de Eduardo descendiendo la escalera. Levantó la vista y la imagen la petrificó hasta la médula. Su hijo, Eduardo, estaba terriblemente pálido. Su rostro, una máscara de cera, sus ojos, antes castaños y llenos de vida, ahora eran 2 pozos negros vacíos y siniestros. Dio un par de pasos vacilantes y entonces, desafiando toda lógica y ley de la naturaleza, comenzó a elevarse. Flotaba en el aire, a unos centímetros del suelo, mientras una risa histérica y un llanto desgarrador escapaban de su garganta al mismo tiempo. Su cuerpo se contorsionaba de formas antinaturales, sus huesos crujiendo como si estuvieran a punto de romperse. «Tu alma», dijo una voz gutural que no parecía provenir de Eduardo. «La quiero, es mía». Flotaba lentamente hacia ella, sus ojos negros fijos en los de Estela. En ese instante la casa pareció cobrar vida con una furia invisible. Los trastes en la alacena vibraron y cayeron al suelo, astillándose en 1000 pedazos. Las cortinas se agitaron violentamente como si fueran azotadas por un viento huracanado. Dentro de las paredes, las sillas se tambalearon y volcaron, creando un caos ensordecedor. Un remolino invisible parecía haber entrado en la casa, sembrando la destrucción a su paso. A pesar del terror paralizante, un instinto de supervivencia se encendió en Estela. Temblorosa, tomó su viejo celular y comenzó a grabar. La lente capturó la macabra danza de su hijo flotante, sus contorsiones imposibles, y también cómo todos los objetos iban volando alrededor de él. Al día siguiente, la policía encontró la puerta principal cerrada con llave. Tuvieron que forzarla para entrar y lo que descubrieron los heló hasta la médula. Estela y Eduardo yacían en el suelo del salón, ambos de rodillas, sus cuerpos pálidos como el mármol. Sus ojos estaban completamente en blanco, fijos en un punto invisible, y una mueca de risa siniestra crispaba sus labios. En el celular de Estela encontraron la aterradora grabación. Vieron con horror cómo Eduardo, poseído por una fuerza invisible, flotaba y se retorcía, cómo la casa era azotada por un poder sobrenatural y cómo finalmente se abalanzó sobre su madre. La grabación se corta abruptamente después de un grito desgarrador. La policía asumió lo obvio. Eduardo, en un brote psicótico extremo, había asesinado a su madre y luego se había quitado la vida. Pero había algo que no cuadraba, algo que heló la sangre incluso de los policías más curtidos. ¿Cómo era posible que después de semejante violencia los cuerpos estuvieron colocados de esa manera, hincados, con una extraña paz en sus rostros demacrados, como si hubieran sido dispuestos cuidadosamente? La respuesta a esa pregunta se perdió en el silencio espectral de la casa grande, un secreto que la oscuridad se encargaría de custodiar para siempre.
Gracias a toda la gente que sigue con nosotros en esta gran noche de La Voz del Más Allá. Saludos para toda la gente que nos está viendo, toda la gente que nos está escuchando. Les mandamos un gran saludo. Espero que toda la gente pueda suscribirse con nosotros aquí en La Voz del Más Allá. Vamos a continuar con otra historia. Así que continuamos. Mi nombre es Patricia y soy enfermera en el turno de noche del Hospital San Miguel. Llevo más de 15 años en esto y he visto de todo: el sufrimiento, la alegría, la desesperación y, por supuesto, la muerte. La muerte es una compañera constante en un hospital, una sombra que se mueve por los pasillos, pero lo que he empezado a ver últimamente, eso no es normal, no es la muerte que conocemos. Todo comenzó hace unas semanas, en una noche particularmente tranquila, de esas en las que el hospital parece contener la respiración. Estaba revisando las camas en la unidad de cuidados intensivos. El único sonido era el pitido monótono de los monitores al pasar por el pasillo principal que conduce directamente al ascensor de servicio y, por ende, a la morgue en el sótano. Y algo noté. Una figura estaba al final del pasillo. Bajo la luz tenue de emergencia, una mujer con bata de hospital de espaldas a mí. Pensé que era una paciente que se había desorientado. Aceleré el paso. «Señora, ¿necesita ayuda?», pregunté, mi voz suave para no alterar el silencio. No hubo respuesta. La figura no se movía. Me acerqué más. La luz era escasa, pero pude ver que su cabello era largo y oscuro y su postura extrañamente rígida. A unos pocos metros pude ver su piel, pálida, con un tono grisáceo que no era de un vivo, y el aire a su alrededor se sentía frío, un frío que no era de la ventilación del hospital. Y entonces la mujer dio un paso, uno solo, lento, y luego otro, sin hacer el menor ruido, sin arrastrar los pies, sin el más mínimo sonido de tela o de movimiento. Estaba caminando directamente hacia el ascensor. Mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica: cansancio, estrés, una alucinación, pero la vi. Vi su silueta y vi cómo con esa misma lentitud fantasmal alcanzó el ascensor y las puertas, sin que nadie pulsara el botón, se abrieron con un chirrido metálico. La figura entró y las puertas se cerraron de nuevo, tragándose la oscuridad. Me quedé allí paralizada, la adrenalina corriendo por mis venas. Corrí hacia el ascensor, pulsé el botón del sótano. Cuando las puertas se abrieron, la morgue estaba en silencio, la luz mortecina, el aire pesado con olor a formol, vacía, o eso parecía. Desde esa noche ha sido una tortura, no solo con la señora Elena. La he vuelto a ver, una vez por semana, a veces más, siempre en la madrugada, siempre en el pasillo que lleva a la morgue. Son ellos, una anciana con su bata, su rostro en una mueca de agonía, caminando lentamente, un hombre joven con una herida visible arrastrando una pierna, su mirada perdida, una niña con sus coletas infantiles, sus ojos abiertos y vacíos. No hacen ruido, no hablan, solo caminan, siempre en silencio, con esa lentitud espectral, sus cuerpos pálidos y sus movimientos rígidos, como si la rigidez cadavérica no los abandonara del todo. Siempre se dirigen al mismo lugar, el ascensor de la morgue. Las puertas se abren para ellos, entran, desapareciendo en la oscuridad del sótano. He intentado contarlo a mi compañera del turno del día, al doctor Morales, incluso al jefe de enfermeros. Me miran con compasión, me hablan de estrés, de la necesidad de descansar, me han sugerido terapia, pero yo sé que los veo. Sé que son los que murieron en mis turnos o quizás en otros. Los veo. Son los muertos levantándose de sus camas o de las camillas donde fueron puestos a la espera y caminando en un desfile silencioso y macabro y hacia el lugar final de su reposo, como si tuvieran una cita ineludible con la oscuridad. Ahora, cuando el hospital se sumerge en el silencio de la madrugada, un frío se instala en mi pecho. Cada vez que escucho un crujido en el pasillo o una sombra se desliza por mi visión periférica, mi corazón late desbocado, miro hacia el ascensor y los veo, el desfile silencioso, los muertos,
dirigiéndose a su destino, y yo, Patricia, soy la única que puede presenciar su último inquietante viaje, y cada vez que los veo, siento que una parte de mí también se une a su procesión silenciosa hacia la morgue. Gracias a toda la gente que estuvo con nosotros en esta gran noche de La Voz del Más Allá. Muchas gracias a todos ustedes. Espero que este programa haya sido de su total agrado y nos escuchamos en el siguiente programa. Recuerden suscribirse, activar la campanita y regalarme un like aquí bajo esta publicación. Ojalá que también lo puedas compartir. Muchas gracias. Mi nombre es Rubén Flores desde San Luis Potosí. Que tengas una excelente noche. Hasta la próxima. ¿Qué tal a todos, muchachos? Buenas noches para toda la gente que nos está acompañando la noche de hoy aquí en La Voz del Más Allá. Les damos la más cordial de las bienvenidas a toda la gente que nos está acompañando. Muchas gracias por estar con nosotros una noche más. Te saluda Rubén Flores desde San Luis Potosí, México. Espero que nos acompañes a lo largo de este gran programa que tenemos preparado para todos ustedes la noche de hoy. Tenemos unas historias muy buenas que estamos seguros que les van a agradar bastante. Así que prepárense porque tenemos historias buenísimas y también, pues bueno, para pedirte a toda la gente que nos está viendo en este momento y que aún no se suscribe aquí al canal, suscríbete, activa la campanita para que cada que haya programa te avise y te conectes con nosotros. También puedes seguirme en mis redes sociales. Recuerda que estoy como Rubén Flores 97, tanto en TikTok como en Instagram. En Facebook estoy como Rubén Flores 97.7, es una fanpage. Ahí por medio de inbox me puedes mandar tus historias y con todo el gusto del mundo vamos a estar narrando las historias que nos mandes aquí en La Voz del Más Allá. Así que muchas gracias. Tenemos muchos saludos de toda la gente que se ha conectado en los diferentes programas que hemos tenido. De verdad, muchas gracias a todos ustedes. Qué bueno que se siguen conectando y qué bueno que siempre están en contacto con nosotros y que les gusta el programa. Y a la gente que nos ha estado mandando sus historias también les mandamos un gran saludo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mira, tengo por aquí algunos saludos bien especiales para Adrianita Monsiváis, para Juan Salinas, saludos desde Monterrey, para mi esposa Mónica y mi hija Génesis, pendientes de la transmisión. Muchas gracias. Por acá dice Pedro Mesa, saludos desde Monterrey, gracias. Se fue con la promesa de regresar a tiempo, con el corazón lleno de la imagen de María. Ahí está, saludos desde Monterrey, Nuevo León, muchas gracias. Saiduriel Ortiz, saludos desde San Luis Potosí, muchas gracias. Saludos desde Venado, San Luis Potosí, Víctor, gracias Víctor. Gabriel Ramírez, saludos desde la zona industrial. José Martínez, saludos. Rubén Flores, atentamente el Gallo. Víctor López desde Venado, muchas gracias a toda la gente que siempre está al pendiente del programa. Les mandamos un gran saludo. Espero que la noche de hoy nos mandes tu saludo, nos platiques con quién estás escuchando el programa, dónde estás, en qué colonia, en qué municipio, en qué ciudad o en qué país estás. Eso estaría excelente. Así que pues bueno, vamos a iniciar, muchachos. ¿Qué les parece con la primera historia? Hago mi cafecito para acá. Y vamos a iniciar con la primera historia de la noche, así que bienvenidos a La Voz del Más Allá. Rubén Flores en el micrófono. Pónganse a gusto. El Guadal o los Guadales era el nombre de aquel pequeño poblado, y se dice que poblado por tener alguna referencia, pero más que nada eran 10 o 12 casas donde vivían campesinos. Pero de este poblado se contaba que nadie quería vivir allí porque estas personas tenían un pacto con el demonio, una invocación. Decían que eran brujos que rendían culto a este personaje. La verdad es que nadie lo sabía porque eran personas taciturnas y alejadas de los demás poblados que quedaban cerca. Pocas veces se les veía a alguno de ellos en otro pueblo, que salían a comprar algunos víveres, pero 4 jóvenes venidos de la ciudad que habían escuchado las historias que se hablaban en aquel pequeño caserío, decidieron investigar y cerciorarse si en verdad allí ocurría algo paranormal o siniestro, o si en realidad el demonio visitaba aquel lugar, o si, como decían otros, todos en ese pueblo eran brujos. Llegaron una tarde y preguntaron dónde podían alojarse.
De manera brusca les dijeron que allí no había hospedajes, que todos eran casas de familia. Preguntaron dónde podían pasar la noche, aunque también les dijeron que lo mejor era que se fueran, que allí no eran bienvenidos. Sin embargo, les dieron permiso para armar sus tiendas de campaña en un pequeño llano que había antes de llegar al caserío. Ellos, preparados con sus móviles y cámaras, decidieron que pasarían la noche allí. Esperarían a ver qué ocurría. Cuando llegó la noche empezaron a escuchar a los perros aullar y vieron cómo dos gatos pasaban corriendo despavoridos, huyendo de algo que solo los dos animales veían. Se miraron entre ellos como queriendo entenderse, como confirmando que si en verdad ocurría algo tenebroso y oscuro en aquel lugar, pero la realidad es que no pasó nada más. Los perros no dejaron de aullar toda la noche. Pasada la medianoche, ellos decidieron que se irían a dormir. Estarían allí al día siguiente y la otra noche a ver si ocurría algo. Pero a eso de las 2 de la madrugada, los gritos de 3 de ellos despertaron al cuarto. Él abrió los ojos y buscó a sus amigos, pero no estaban por ningún lado. Los gritos eran de miedo, pero simplemente habían desaparecido. Los buscó por todos lados y no pudo hallarlos. Corrió a las casas a tocar para que le ayudaran a buscarlos o a saber si estaban en alguna casa, pero nadie le abrió, como si en esas casuchas no viviera nadie. Imagínense, un joven solo en un pequeño poblado de aquel lugar, a sabiendas de todo lo que se cuenta de él. Simplemente volvió a una de las tiendas y ahí se acurrucó como pudo, a esperar el amanecer. Estaba en verdad aterrado. Cuando se hizo de día, fue hasta una de las casas y preguntó qué había pasado con sus amigos. Era una anciana que al parecer solo veía por un ojo, porque en el otro parecía tener una nube que le impedía ver. Ella le dijo con palabras frías y bruscas que se los advirtieron, que no se quedaran allí, que sus amigos hacían parte del sacrificio que se hace cada 3 años de personas, pero tenía que ser números impares y aunque no querían, les tocaba porque eran los guardianes de esa puerta. Él quiso saber más de qué hablaba, de dónde estaban sus amigos, cómo podía llegar a donde ellos estaban. La anciana no respondió más y siguió dándole de comer a sus gallinas. Él buscó por todos lados, pero de sus amigos, de sus móviles, de su cámara y de sus pertenencias, no sabía nada. Todo había desaparecido, así que sin más, cuando ya caía la tarde y después de haber buscado por todas partes, decidió que iría al pueblo más cercano, que era mucho más grande, a poner la denuncia y contar lo que la anciana le había dicho, porque para él eso era como una confesión de que ellos eran culpables. Cuando hizo aquello en el pueblo cercano, un inspector de policía, también malhumorado y fastidiado por lo que pasaba con aquel caserío, le dio la orden a 2 policías que subieran con el joven al día siguiente y revisaran todo por completo. Quería saber qué había allí y que cada uno de los pobladores rindiera declaración. Efectivamente, muy por la mañana salieron los 2 policías y el joven en busca de aquel caserío. Pero cuando llegaron allí, algo sorprendió al joven, no a los policías porque ellos no conocían el lugar. Las casas estaban allí, pero eran casas abandonadas, cubiertas por la maleza, como si hacía muchísimos años ahí no viviera nadie. Así que los policías no tenían que investigar ni a quién preguntar. El joven fue hasta el lugar donde le decía que había armado su tienda, pero allí no había más que una gran roca con una X dibujada. Aunque debía llevar allí muchos años esa roca, estaba seguro de que no la había visto. Antes no estaba. Volvió con los policías al pueblo y ahí pasó 3 días tratando de encontrar a sus amigos, de tener alguna pista de ellos, de decir algo en la ciudad a sus familiares, pero asegura el inspector de policía y a la misma gente del pueblo que nunca regresó a la ciudad. La tarde del tercer día simplemente emprendió rumbo de regreso al pequeño caserío y nunca más regresó, como si se sintiera atraído por algo que había allí. Días después llegaron familiares de los jóvenes a buscarlos y subieron al mismo pueblo.
que a los ojos de los demás parecía abandonado. Allí llevaban muchos años sin que viviera nadie, al menos así lo parecía, aunque vecinos del lugar dicen que hay días en que se ve salir humo de aquel poblado, se escuchan voces, risas y el canto de las gallinas, como si los pobladores de aquel pequeño caserío fueran fantasmas y solo aparecieran en momentos determinados de la historia para hacer ese sacrificio que la anciana le dijo al joven, y así seguir protegiendo esa puerta que solo ellos saben de qué se trata. Gracias a toda la gente que sigue con nosotros en esta gran noche de La Voz del Más Allá. Vamos a continuar con más de las historias. Gracias de verdad a toda la gente que sigue con nosotros aquí. Espero que toda la gente nos pueda regalar un me gusta aquí bajo esta publicación, y también espero que toda la gente se pueda suscribir, active la campanita para que le avise cada que hay un programa. Así que bueno, espero que se le estén pasando de lo mejor. Platícanos con quién estás, con quién estás escuchando, familia, esposa, amigos, si estás tú solo en el trabajo. Platícanos en qué colonia estás, municipio, ciudad o país. Eso nos agradaría bastante. Así que continuamos con más. Recuerda que me puedes encontrar en las diferentes redes sociales, TikTok e Instagram. Estoy como Rubén Flores 97 y Facebook estoy como Rubén Flores 97.7 para que toda la gente nos haga el gran favor de seguirnos y así también estarles dando algunos avisos del programa. Así que continuamos con más. Hay sonidos, ruidos, voces, cualesquiera de aquellos que en la noche nos hacen sentir miedo, un terror que no se puede definir más que por ese sonido. No pertenece a ese lugar, pero ninguno de estos como escuchar el llanto de un niño en un lugar solitario. Al principio te causa esa sensación de querer protegerlo o de ayudarlo, pero cuando tu razonamiento te advierte que en ese lugar no tiene por qué haber un niño, sientes un verdadero terror. Esta situación me ocurrió una noche que pasaba en casa de los abuelos. Efectivamente, allí no había niños pequeños. Yo era la persona más joven y yo tenía unos 14 años. El tema es que subía a jugar con unos amigos que vivían más arriba. Ellos siempre me acompañaban de regreso a casa cuando ya oscurecía. Pero en esta ocasión estuvimos hablando, o estuvieron diciendo ellos, los cobardes que éramos nosotros, los chicos de ciudad, que todo nos atemorizaba. Entonces yo, para demostrarles que no era así, decidí regresar solo a casa de los abuelos. Para ir a la casa había que cruzar un bosque que, aunque no era grande, sí era muy tupido de árboles, y se podría decir que era bastante terrorífico, porque ir por un pequeño camino entre muchos árboles te causa una sensación difícil de describir. A medida que voy por medio camino, escucho lo que les dije antes, el llanto de un niño, un bebé, un niño de unos 4 años, no sé, más o menos. Al principio, como dije, uno siente la necesidad de protegerlo. ¿Qué le pasa a ese niño? ¿Qué le pasa en ese lugar? Pero pensé, por aquí no hay casa cerca, por aquí no debería de haber niños. ¿Quién puede estar a estas horas en este lugar? Así que empecé a caminar con prisa para cruzar ese ligero bosque y llegar a la casa de los abuelos. Pero efectivamente me encontré un niño, un chico, como dije antes, de unos 4 años, llorando a pie de un árbol, vestido con un ropaje azul grisáceo o algo así. Le pregunté qué hacía en el bosque. Él señalaba un lugar indefinido y decía, papá, mamá, papá, mamá. Repetí entre su llanto. Le pregunté si quería que lo llevara a que buscáramos su casa, y me dijo que sí. Créanme que en ese momento se me olvidó el miedo que me había causado sentir el llanto, porque estaba viendo al niño. Yo sabía que no había casas, entonces lo que pensé era tomarlo de la mano, llevarlo donde mis abuelos y que ellos dijeran a dónde era o a ver qué hacíamos. Y efectivamente, así lo hicimos. Cuando tomé la mano del pequeño, la sentí muy fría, pero él calmó el llanto y empezamos a caminar. Estuve en silencio un buen trayecto, digamos unos 100 metros.
hasta que le pregunté cómo se llamaba y lo miré a la cara. Él me sonrió de una manera extraña y me respondió algo que me hizo soltar su mano. Me dijo: me llamo Belcebú y ya tengo dientes. Efectivamente abrió su boca y se le podían ver 2 colmillos grandes, como los de una gran fiera, y ese pequeño niño se fue transformando en un demonio inmenso frente a mí. No pensé más nada, simplemente correr y gritar mientras él se reía a carcajadas y me perseguía por el camino. Yo miraba atrás y podía ver que no iba a ser capaz de huir porque él era mucho más grande y sus pasos mucho más largos. Su figura era como de un monstruo marino, pero con pies y manos. Su cabeza era tan grande como la de un balón y sobresalían sus 2 colmillos y 2 grandes ojos. La nariz, al parecer, no la tenía. Estaba a punto de atraparme con sus garras cuando escuché el ladrar de los perros del abuelo, que aunque yo estaba retirado de mi casa, habían llegado hasta allí. Cuando los animales ladraron, aquel demonio volvió a ser el niño que yo había tenido de la mano y volvió a hablarme con esa voz angelical y me dijo: por favor, ayúdame, señalando a los perros, pero yo ya sabía lo que había visto y debo confesar que le grité un improperio a ese pequeño y fui al encuentro de los perros. Cuando me los encontré dejaron de ladrar, pero seguían mirando con ese recelo el camino por donde yo venía. Regresé a casa acompañado de los 2 canes y le conté a mis abuelos lo que había vivido. Ellos, aunque asustados, me dijeron que no me preocupara, que esos simplemente son demonios del camino y que, donde hay animales domésticos, casi nunca se acercan, y en esta ocasión me habían salvado los perros. Lo mejor era nunca andar solo por los caminos, porque otra peculiaridad que tiene es que nunca se dejan ver cuando hay más de 2 personas. Esta es una historia que pareciera un cuento de un libro, pero la realidad es que la viví y siempre la llevaré grabada en mi memoria. Gracias a toda la gente que sigue con nosotros en esta gran noche de La Voz del Más Allá. Muchas gracias para todos ustedes. Recuerden que se pueden suscribir aquí al canal. Suscríbase, active la campanita aquí arriba y también puedes seguirme en mis diferentes redes sociales. Estoy como Rubén Flores 97, TikTok e Instagram, y también estoy en Facebook como Rubén Flores 97.7. Ahí usted puede seguirme y también puede mandarme sus historias. Así que bueno, continuamos con más, muchachos, más de La Voz del Más Allá en esta gran noche. Vamos con la siguiente historia. En nuestro país, y creo que en la mayoría de los países del mundo, se acostumbra a hacer monumentos o estatuas a los próceres de este país o a personajes importantes. Así que cuando era niño, mi padre compró una villa muy deteriorada, pero que tenía el aspecto de haber sido un lugar muy bonito. Él pensaba en restaurarla e irnos a vivir allí, y efectivamente lo hizo. Se quitó la maleza, cortó algunos árboles que ya estaban muy grandes y restauró la casa intentando respetar su estilo. Entre las casas que había allí, a las afueras de la casa, en la entrada principal, lo primero que te encontrabas era la estatua de un personaje desconocido para nosotros. Si una persona lo viera, tal vez sabría quién es. Pues tal vez las personas que lo conocieran, pero la realidad es que para nosotros no era ningún personaje conocido del país. Sin embargo, a mi padre le pareció interesante dejar esa figura en la entrada de la casa. Es más, la hizo pintar para que quedara bien presentada. Hasta aquí no había ningún problema. La casa era desde el principio lo que se veía, aunque estaba cubierta por la maleza. Era una casa muy bonita. Después de que se restauró una tarde, ya caía la noche, pero aún se podía distinguir sombras a distancia. Yo estaba por detrás de la casa, precisamente limpiando el jardín de mi madre, recogiendo algunas hojas secas y plantas también, cuando de repente levanté la mirada y vi la estatua del personaje parada frente a mí. La miré de pies a cabeza, pensando por qué mi padre le habría dado por dejar esa estatua allí.
La observé detenidamente pensando quién la pudo haber traído hasta aquí, porque aunque no era muy grande, era del tamaño de una persona. Los trabajadores que la movieron para pintarla dijeron que era muy pesada y que necesitaron 4 personas para moverla. Me pareció extraño y fui a preguntarle a mi madre que estaba en la cocina. Le dije que por qué mi padre había llevado la estatua a la parte trasera de la casa. Ella me miró sorprendida y dijo que la estatua seguía allí, que a su parecer no la había visto mover. Le pregunté y le dije, anda, pregúntale a tu padre. Salí a preguntarle a mi padre y lo primero que vi fue la estatua en su lugar original. No podía ser. Si yo acabo de verla detrás de la casa, ¿cómo podía estar en ese lugar? Pensé que quizás era mi imaginación. Corrí atrás para ver si estaba allí o si era una figura diferente, y cuando llegué, no la vi, simplemente desapareció. No podía ser, porque era la misma figura, los mismos colores, la misma altura. Aún así, fui donde mi padre y le conté lo que había vivido. Él también me miró sorprendido y diría que asustado, y me dijo que también la había visto en otros lugares de la casa. No podía ser que alguien moviera esa estatua solo. Esa noche nos fuimos a dormir un poco preocupados por lo que estábamos viviendo, porque la realidad no era normal. Más aún que ya tarde de la noche empezamos a escuchar pasos que provenían desde la puerta y caminaban por la casa. Lo escuché desde mi habitación y mis padres desde la suya. Volvimos a la habitación de mi madre. Más bien, cuando salimos a investigar, vimos la estatua frente a nosotros, esa figura inerte mirándonos fijamente. Mi padre y yo nos miramos sin saber qué ocurría, y como estábamos juntos, nos dimos ánimo y empezamos a avanzar, pero al estar a pocos pasos, la figura simplemente desapareció. Volvimos a la habitación de mi madre y le contamos lo ocurrido. Ella no podía creer lo que decíamos, más aún porque nunca había llegado a ver nada, pero la situación se fue haciendo cada vez más difícil. Aquel personaje caminaba por la casa en el día, lo veíamos en cualquier parte y al poco tiempo simplemente desaparecía. Una mañana, mientras estaba de nuevo en el jardín, sentí la presencia de alguien tras de mí. Al voltear, la vi, pero en esta ocasión ocurrió algo terrible. Esa figura, en esta ocasión, cobró vida. Con sus 2 manos me pidió un estrujón tan fuerte que me derribó al suelo. Lo hizo y automáticamente volvió a quedar esa figura inerte mirándome fijamente. Pude ver su cara, sus rasgos de maldad que antes no había visto. Grité asustado y mis padres corrieron hacia allí. Cuando llegaron, esa figura había desaparecido. A la mañana siguiente, mi padre pidió a una empresa que se la llevaran de allí e hicieran lo que quisieran con ella. Uno de los empleados preguntó si podía dejarla para él. Claro que sí, dijo mi padre. La presencia y los ataques. A la mañana siguiente estaba en el mismo lugar. Mi padre llamó a la empresa que se la había llevado, pero nosotros vimos cuando la cargaron en el camión. Al parecer hubo un gran revuelo porque no le habían dicho al jefe que uno de los empleados se la iba a quedar. Volvieron por ella, el empleado dijo que la había descargado en el patio de su casa, pero al día siguiente simplemente no estaba. Se la llevaron de nuevo, pero al siguiente día estaba en el mismo lugar y supimos que era mejor no luchar contra eso. La presencia y los ataques a mí y a mi padre se hicieron constantes, tan constantes, que él decidió vender la villa y marcharse a otro lugar. Cuando nos fuimos, la estatua seguía en su lugar, inerte, pero nosotros sabíamos que no era simplemente una figura de mármol. Aquello tenía algo más, algo endemoniado. Se puso en venta y muy pronto se volvió a vender. Nadie quería vivir allí y con el tiempo quedó en abandono. La figura de mármol sigue ahí, aún adueñándose de ese lugar. Investigué quién era ese personaje, pero saber si era alguien célebre o un prócer de la patria, la verdad es que nadie sabe quién es esa persona o a quién pertenece esa figura. Gracias de verdad a toda la gente que sigue con nosotros en esta gran noche de La Voz del Más Allá. Espero que les hayan gustado estas historias. Les mandamos un gran saludo desde aquí, desde San Luis Potosí, y espero
Espero que se puedan suscribir aquí. Rubén Flores 97.7, eso es en Facebook, en TikTok y en Instagram estamos como Rubén Flores 97. Y obviamente te invito a que te suscribas aquí a mi canal de YouTube, Rubén Flores, la voz del más allá. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí acompañándonos. Mi nombre es Rubén Flores desde San Luis Potosí y que tengas una excelente noche. Hasta la próxima.